A la siguiente moción, que es la presentada por el Grupo Municipal Leganemos para la inclusión de cláusulas sociales en la contratación del Ayuntamiento de Leganés. Tiene la palabra el señor Muñoz, entiendo, ¿verdad? Sí. Buenas tardes a todas y a todos. Esta moción la traíamos al pleno anterior, no dio tiempo a que fuese vista y votada por el conjunto de los grupos municipales y la volvemos a traer a este pleno. Para nosotros, esto es realmente llevar a cabo políticas de empleo que favorezcan tanto los servicios públicos como a la ciudadanía. Veréis, no hay ningún inversor, no hay ninguna entidad que gaste más dinero en Leganés que el propio ayuntamiento. Estamos hablando de que el ayuntamiento mínimo gasta unos 66 millones de euros, si dejamos fuera el capítulo de inversiones. Y nosotros pensamos que la contratación pública no solo es un instrumento para la ejecución de obras, establecimiento de servicios o prestaciones de suministros. Pensamos que la contratación pública tiene que servir para incentivar políticas económicas más justas y para incentivar políticas sociales. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que hoy todos y todas sabemos que las políticas liberales que afirmaban que el menor coste era que utilizar el criterio fundamentalmente de menor coste para la contratación pública era beneficioso para el conjunto de las administraciones públicas. Hoy, en nuestra ciudad, vemos cómo este criterio ha posibilitado que haya obras que nunca se acaben, porque contratar con el más barato no siempre es lo más eficiente. A algunos les gusta mucho poner el ejemplo de la economía familiar, ¿verdad? Pues aquí también cabría. En su casa cada uno no siempre utiliza el criterio de lo más barato, porque como dicen los antiguos, a veces lo barato sale caro. Y es cierto que contratar con el más barato a veces significa que como no se ejecutan bien, hay que volver a sacarlo y encarece el producto. Me acuerdo del Cadenas, me acuerdo de la Biblioteca Central, me puedo acordar de tantos y tantos casos, me puedo acordar de la limpieza de este ayuntamiento, ¿verdad? Como aunque se quede la empresa más barata con el pliego, luego asistimos a lo que estamos asistiendo los ciudadanos y la ciudadana de Leganés, y es que es evidente que nuestras calles están sucias, que no se barre lo suficiente, que no se baldea, que no hay maquinaria y que no hay trabajadores y trabajadoras. A pesar de que el ayuntamiento paga importantes cantidades, nuestra ciudad está muy lejos de ser una ciudad limpia. ¿Y de qué estamos hablando con las cláusulas sociales? Estamos hablando de potenciar, de puntuar a todas aquellas empresas que sean responsables, porque el dinero del ayuntamiento no se puede entregar al primer pirata que pase por aquí. Estamos hablando de que obligatoriamente los bienes y servicios y suministros que obtenga el ayuntamiento tienen que respetar necesariamente las leyes sociolaborales. No es admisible que este Ayuntamiento de Leganés contrate con empresas que violan sistemáticamente los derechos fundamentales de los trabajadores. Aquí hago un inciso y recuerdo el caso de Coca-Cola, ¿verdad? Como Leganemos trajo una moción a este pleno municipal para que en el Ayuntamiento no se vendieran productos de empresas que vulneraban los derechos fundamentales. En concreto, en este caso, un derecho tan importantísimo, un derecho que ha costado incluso hasta muertes al movimiento obrero, como es el derecho a huelga. Bueno, pues el Ayuntamiento sigue incumpliendo, el Gobierno municipal sigue incumpliendo esta moción y sigue vendiendo los productos de Coca-Cola aquí dentro del establecimiento. Se pueden suscribir las mociones, se pueden votar a favor, pero como bien ha dicho el señor de la Sierra, a la mañana puede votar a favor, pero no la va a cumplir. Bueno, pues esto hicieron con lo de Coca-Cola. Votaron a favor, pero como tienen un cajón muy grande, pues acabó en el cajón y jamás volvió a salir. Estamos hablando de que a la hora de contratar hay que tener en cuenta los derechos de las personas con diversidad funcional. Garantizar la accesibilidad universal y el diseño accesible universal. Estamos hablando de que la contratación pública en Leganés necesariamente tiene que adquirir una perspectiva de género. Tiene que haber un informe de impacto de género y un compromiso de adquisición de incorporación de un porcentaje de mujeres en la nueva contratación. Estamos hablando de que necesariamente cuando contratemos en Leganés se tiene que hacer con empresas que garanticen el cumplimiento del convenio colectivo,
que no siempre pasa. Me puedo remitir al conflicto que ha habido hace poco en las instalaciones de La Fortuna. Por cierto, ayer estuvimos en Fiscalía y nos dice el fiscal, en este caso, que el Ayuntamiento todavía no ha remitido la moción aprobada por unanimidad para que este Ayuntamiento se adhiera a la denuncia que hizo Leganemos a Fiscalía. Siguen sin hacer sus deberes nuestro Gobierno municipal. Estamos hablando de que estas cláusulas sociales tienen que garantizar la subrogación de los trabajadores y de las trabajadoras. Estamos hablando, algo que parece obvio pero no siempre lo es, que hay que acreditar que se tiene a los trabajadores en alta a la Seguridad Social. Estamos hablando de priorizar el empleo estable, de potenciar aquellas empresas que impartan formación profesional en el puesto de trabajo de manera que los servicios públicos cada vez sean más productivos, puesto que si hay personas mejor cualificadas, el trabajo suele ser a menudo más productivo. Estamos hablando de que haya compromiso de incorporación de estas empresas de personas desempleadas cuando se ejecute el contrato, de porcentajes de contratación indefinida, de conciliación de la vida personal y laboral de las personas trabajadoras, de que se garantice la prevención de riesgos laborales. En definitiva, presentamos la instrucción del Ayuntamiento de Madrid para que no haya ninguna duda sobre la legalidad de las propuestas que estamos haciendo. Estamos hablando de que el Ayuntamiento de Leganés continúe por la senda que han iniciado los ayuntamientos del cambio, que ya se están haciendo en Barcelona, en Madrid y en Zaragoza, y que se ha demostrado que son beneficiosas para los servicios públicos, por un lado, también para los derechos de las personas que trabajan. Pido el voto favorable de todos los grupos municipales. Creo que son medidas de sentido común y creo que con esta moción lo que hacemos es constatar que las políticas liberales que decían que el más barato es el que mejor servicio ofrece son ciertamente erróneas. Por otro lado, y con esto ya acabo, por otro lado, esto no significa que olvidemos que hay determinados servicios que seguimos reivindicando que tienen que ser municipales. No estamos diciendo eso. Nosotros, por ejemplo, nos mantenemos firmes en nuestra propuesta de que las instalaciones deportivas de La Fortuna, que son las únicas deportivas que están privatizadas en el Ayuntamiento de Leganés y que, desde nuestro punto de vista, lo que hacen es marginar a las personas que viven en La Fortuna, estamos hablando de que vamos a seguir manteniendo esta reivindicación, pero que si no se municipalizan, por lo menos el dinero público vaya para crear riqueza, vaya para crear empleo y no vaya para generar más miseria, que desde las instituciones públicas no se fomenten empresas que permiten que haya trabajadores pobres en nuestra sociedad. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Si no le ha dicho nada, señor Martínez de la Sierra. No le ha dicho nada ni le ha insultado, simplemente ha hecho referencia a su intervención dentro del debate del Pleno. No ha hecho nada especial, no pasa nada. Sí, es que lo ha entendido mal, simplemente eso. Bueno, pues ya está. Simplemente, señor Murillo, le quiero decir y le quiero remitir a que visione el vídeo y verá usted que no ha sido eso lo que yo he dicho, ni muchísimo menos. Si quiere usted manipular y quiere tergiversar las palabras de alguien o de alguna persona, aquí tiene muchísimos más ejemplos que yo. Pues nada más le digo esto. Vale. Gracias, señor alcalde. Venga, gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Empieza la señora Condés. Bueno, si no ha dicho nada, solo ha dicho que vea el vídeo, por Dios. Venga. No, sistemáticamente, no diga eso. No diga eso, véase también los vídeos de los plenos y ya verá cómo sí los hay. Bueno, señora Condés, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Las entidades públicas mueven enormes cantidades de contratación pública, una quinta parte del PIB español. Pero esto, la mayoría de las veces, se traduce en contratos basura, temporalidad y precariedad. No es raro encontrar que los trabajadores de las adjudicatarias y subcontratas que prestan servicios públicos sufren las consecuencias más duras del modelo neoliberal que impera en gran parte del sector público estatal, autonómico y local. Se ha convertido en demasiado habitual que un mismo conglomerado de empresas consiga grandes contratos autonómicos o municipales integrales, que incluyen diferentes servicios que ofrece una administración como la limpieza viaria y el mantenimiento de parques, mientras realizan un expediente de regulación de empleo, a menudo teniendo beneficios.
Tampoco es extraño que los contratos estén negociados a la baja con la Administración, lo que fomenta, a su vez, más precariedad, además de un peor servicio a la ciudadanía. Las cláusulas se refieren a estipulaciones añadidas a las del objeto del contrato que contribuyen a su mejor calidad de los servicios prestados. Pero esto no es suficiente con aprobar las normas. Deben asignarse responsabilidades y establecer quién va a velar por el cumplimiento de lo aprobado, quién va a prestar apoyo o asesoramiento cuando surgen dudas en la aplicación, quién va a realizar el seguimiento y evaluar el impacto social de la aplicación de la norma. Nosotros vamos a votar a favor de esta moción. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? El señor Delgado, si nadie pide la palabra. Señor Delgado. Gracias, buenas tardes. Partimos de la base de que Unión por Leganés va a votar a favor de esta moción. Coincidimos en lo que es el titular del mismo, que se incluyan cláusulas sociales en la contratación del Ayuntamiento de Leganés. Bien es cierto que, aunque al final de su intervención el señor Muñoz lo ha aclarado, siempre dentro del marco legal. Es decir, que muchas veces cuando se incluyen términos que pueden resultarnos a todos quiero decir, favorables o inclinados a pensar bien, como cuando se habla de cláusulas sociales, luego la letra pequeña a lo mejor busca un efecto distinto al pretendido, pero nos quedamos más tranquilos si siempre que hablemos en términos de marco legal y sobre todo de la legislación comunitaria, que en esto es muy rigurosa. Pero a mí echo en falta, y dicho esto, de que vamos a votar a favor, echo en falta en esta moción algo que ha introducido la señora Condés en su intervención, y es el de cómo vamos a controlar, al final, que sean efectivas esas cláusulas en la contratación pública. Y es que no nos tenemos que ir muy lejos. Estamos en el Ayuntamiento de Leganés, donde hay una comisión de contratación que lleva prácticamente 10 meses secuestrada por el alcalde de Leganés y que de una manera completamente antidemocrática y vulnerando hasta su propio programa electoral impide que un concejal de la oposición, en este caso del principal grupo de la oposición, que es Unión por Leganés, presida esa comisión y vele y controle y vigile la contratación de este ayuntamiento. Entre otras cosas, podría vigilar y controlar estas cláusulas sociales que se puedan incluir. Porque, claro, al final el papel lo aguanta todo y se pueden incluir todas las cláusulas sociales que queramos, como se incluyen tantísimas estipulaciones en los contratos del ayuntamiento, y simplemente hay que darse una vuelta por cómo funcionan los contratos municipales para saber que no se está cumpliendo lo que dicen los pliegos. Y cuando hay un mecanismo existente que introduce transparencia y control a esa labor, el alcalde de Leganés, de un plumazo, lo tumba, y tampoco vemos al resto de grupos políticos, o algunos grupos políticos en concreto, especialmente beligerantes o activos en esta situación. Yo le agradecería al proponente de esta moción un gesto en ese sentido y que también públicamente censurara el comportamiento que permanentemente mantiene el alcalde de Leganés, que ha secuestrado la Comisión de Vigilancia de Contratación, que podría hacer efectivo realmente no solamente estas cláusulas sociales, sino cualquier otra de las cláusulas que se incluyen en los contratos. Nada más, muchas gracias. Gracias. Señora Tinza. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos los que nos habéis comenzado a seguir. Vamos a ver, señor Muñoz, empezamos diciendo que el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor de esta moción y le garantizo que esta moción se va a llevar a cumplimiento. Ha mencionado usted a los ayuntamientos del cambio, Barcelona, Madrid, Zaragoza, y yo le añado, y Sevilla, y alguno más, que no son del cambio, son gobernados por socialistas. Pero ¿sabe usted en la Comunidad de Madrid cuál fue de los primeros ayuntamientos que introdujo cláusulas sociales en la contratación? Y la respuesta es Leganés. Es decir, no estamos inventando la pólvora. Sí que me parece una muy buena iniciativa el realizarlo mediante una instrucción general para todo el ayuntamiento, porque de esta manera garantizamos el cumplimiento efectivo de las cláusulas sociales. De hecho, usted conoce que en este ayuntamiento empresas de muy marcado carácter social han trabajado durante muchísimos años en este ayuntamiento y no ha sido precisamente pliegos sacados por gobiernos progresistas los que les han impedido continuar con esa labor formativa y social
que hacían, además de prestar los servicios del Ayuntamiento. Con lo cual, saludo y felicito esta iniciativa suya, puesto que consideramos que va a ayudar mucho a que este Ayuntamiento lo tenga con carácter general. Hay algunas imprecisiones, señor Muñoz, a lo que usted ha comentado. El equipo de Gobierno no considera que haya incumplido la moción de Coca-Cola. Es más, todavía no hemos podido ni cumplirla ni incumplirla. Le recuerdo que el pliego que sacamos y al que le dimos debida respuesta cuando usted planteó esta cuestión quedó desierto. Ahora bien, ¿con quién contrata el Ayuntamiento el pliego de catering? Con la empresa de catering, que puede tener o cumplir esas cláusulas de revisión social, o con lo que esta empresa adquiere después de adjudicarse el contrato. Y la siguiente pregunta, ¿legalmente podemos obligar a una empresa de catering, de vending, perdón, antes he dicho de catering, se me ha ido, perdón, de vending, podemos obligarla a comprar una determinada marca de productos de refresco? Que esa es la cuestión legal. Es decir, efectivamente, legalmente podemos hacer lo que usted dice, pero no podemos ir más allá de lo que usted dice. Pero ya le digo que esa ni la cumplimos ni la incumplimos. Respecto de la Ciudad Deportiva La Fortuna, le recuerdo que, de hecho, el pliego que existía cuando gobernaba el Partido Popular, precisamente lo paramos para aquilatar y garantizar los derechos de los trabajadores. Ese fue el motivo de interés social que argumentamos para retirar ese pliego. Y, por lo tanto, estábamos garantizando el cumplimiento, con el pliego actual, garantizamos el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Pero yo lanzo una reflexión al aire. ¿Qué garantiza más los derechos de esos trabajadores? ¿Continuar con la misma prestación de servicio o hacer la municipalización que ustedes abogan? No la voy a contestar hoy, pero dejo que usted la piense. Si pensamos en los derechos de esos trabajadores, ¿qué garantiza más sus derechos? Finalizar diciendo que también respecto de esta ciudad deportiva Fortuna que usted ha mencionado, ya recibió cumplida respuesta de lo que opinan los vecinos y vecinas del barrio en el pleno donde se trató este asunto. Nosotros defendemos, y esto no entra en contradicción con lo que acabo de decir, que determinados servicios esenciales se presten con empleados públicos. Lo seguiremos defendiendo. Ahora bien, lo que al vecino y vecina le preocupan es que se preste un servicio, y en eso sí que tenemos que poner nuestro empeño, el suyo y el nuestro, es que se presten los servicios con garantía y con calidad. Y también, añado yo, buscando el mínimo coste posible, entendiendo el coste no solo como lo económico, sino como lo económico y lo social. Muchas gracias. Muchas gracias. Entiendo que todo el mundo va a votar a favor, con lo cual haríamos un segundo turno de intervenciones. Le damos la palabra al señor Muñoz, entonces. Iniciamos segundo turno de intervenciones y al final cierra otra vez. No, que va a intervenir la señora Condés. Señor Muñoz. Puedo estar de acuerdo con el señor Delgado en que estas cosas luego hay que controlarlas y garantizar que se cumple lo pactado. La mesa de contratación fue presidida por el primer partido de la oposición, la comisión de contratación, durante un tiempo, luego se fue el compañero y entró el señor Aranzana, y yo creo que ambos dos lo hicieron bastante bien. No tengo ningún problema en reconocerlo, pero creo que se queda corto. Se quedan cortas tanto la mesa y la comisión de contratación para supervisar que las empresas hacen exactamente lo que le pagamos, mínimo lo que le pagamos.
Y por eso nosotros trajimos a este Pleno municipal una moción en la que pedimos que se creara una comisión para vigilar a las contratas. Y si no recuerdo mal, la pinza de Tráfugas y Partido Popular, junto con el Partido Socialista, que siempre se escaquea de estas cosas, impidió que esta comisión esté funcionando. Entonces, la oposición, ahora mismo tenemos muchas dificultades para garantizar que el ayuntamiento está pagando lo que se está haciendo. Es más, sabemos que no, lo denunciamos varios grupos políticos sistemáticamente y jamás obtenemos resultados. Seguro que a vosotros os ha pasado pedirle información a Medio Ambiente sobre el trabajo de las contratas y que jamás llegue esa información. Creo que no soy el único en esta sala que ha estado en esta situación. Agradezco al señor Atienza que valore el trabajo de los ayuntamientos del cambio. Y si el Ayuntamiento de Leganés fuera tan valiente como usted asegura que es y fuera tan innovador, desconozco la causa por la que ustedes llevan 2 años y medio dando los contratos a la empresa más barata. Esto en Madrid no pasa, con la misma legislación. Esto los ciudadanos y las ciudadanas que viven en Madrid saben que allí no pasa. Pasa en Leganés, donde no se cambia ni una coma de aquellas políticas que hacía el Partido Popular en la legislatura anterior. Mismos presupuestos, misma política, sois cosas muy parecidas, por mucho que a mí me pese, advierto. A mí me gustaría, y aquí en esta sala hemos tendido la mano sistemáticamente al Partido Socialista para que se ponga del lado de los débiles y alguna vez se enfrente a los poderosos. Pero no ha podido ser. Sistemáticamente os ponéis de parte de los poderosos. Y con lo de la Fortuna, aunque no era el objeto de la moción, las instalaciones deportivas de la Fortuna. Los ciudadanos y las ciudadanas conocen que estas instalaciones fueron privatizadas allá por el 2006, cuando gobernaba el Partido Socialista y era la concejala doña Rosario Peña. Rosario Peña fue la persona que privatizó las instalaciones deportivas de la Fortuna. Bueno, Estaba preparado ya, ¿no? estaba preparado, sí. Doña Rosario Peña fue la persona que privatizó las instalaciones deportivas de la Fortuna. Además, este expediente está lleno de errores desde el principio. La interventora decía que la forma de gestión de un centro municipal se tiene que decidir en pleno municipal. Esto nunca pasó. Lo hizo la Junta de Gobierno y, además, por la vía de urgencia. Pero es que en el último pliego, señor Atienza, a usted le sobraban 8.000 euros. Uno sumaba las horas que tienen que trabajar las personas que van a efectuar el servicio, la multiplicaba por el precio y la cantidad que usted decía era 8.000 euros superior. Y yo puedo ser desconfiado, lo soy, y pienso que esos 8.000 euros están para cubrir favores que luego tengan que hacer al Gobierno municipal. Por eso observamos cómo las talanqueras no las recoge la empresa que tenía que recogerlas, sino otra que nada tiene que ver en el servicio. Por eso observamos cómo empresas que se contratan para mantenimiento de tejados luego están haciendo otras actividades. Por estos piquitos que ustedes se dejan y que si no controlamos siempre juegan a su favor. Y además, como denunciamos allí en la mesa de contratación, si usted sumaba el total de puntos disponibles, no sumaba 100, sino 101. Y cuando lo denunciamos dice, pues 101. Y tiran para adelante. Asombroso. Asombroso. Entonces, agradezco que voten a favor, agradezco que las cumplan, estaremos pendientes de que realmente hacen lo que dicen y no lo contrario. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Condés. Sí, solamente era para contestarle a la señora Atienza la pregunta que ha lanzado sobre los trabajadores de la Fortuna. Pues a ver, la solución es la municipalización del servicio con la subrogación de la plantilla. Esas son las condiciones esenciales que tiene que tener esa plantilla y así es como estará. Usted dice que hay que garantizar la calidad para la ciudadanía del servicio al menor coste posible. Es que eso, señora Atienza, perjudica a los trabajadores y trabajadoras de las contratas, porque
aparte de que no es cierto de que el servicio no es de mayor calidad, sino que es de mucha peor calidad, al final los que sufren son los trabajadores y trabajadoras que también son parte de la ciudadanía de Leganés. Y con el tema de la mesa de contratación, en febrero del 2016, en un pleno extraordinario, ya se aprobó una mesa de contratación que solamente ha sido para el seguimiento de las contratas, que solamente se ha convocado una vez, que no se ha vuelto a convocar, que no hay ningún interés por convocarlo y por eso nosotros nos abstuvimos en el pleno. Nada más. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señor Delgado. Gracias. El derecho de los trabajadores se garantiza con un adecuado control y supervisión de lo que hacen las contratas municipales, exigiendo el cumplimiento de los pliegos. Esa es la mejor manera, aparte de otras, pero de las que más está a nuestra mano, es de exigir efectivamente un control efectivo de cómo actúan. Y, señor Muñoz, usted pone mucha confianza en esa comisión de vigilancia de las contratas que no salió a favor porque no votaron ni el Partido Socialista ni 4 no adscritas, tránsfugas, y el Partido Popular, y control vota a favor de ULEG, que todo hay que decirlo, pero usted sabe perfectamente, y que se me lo ha recordado la señora Condés, y tiene toda la razón, hay aprobada una mesa de trabajo para controlar las contratas, que tuvimos una reunión en la que usted estaba también, que fuimos a la Casa de Reloj, y usted sabe perfectamente cómo el señor Márquez, en cuanto queríamos realmente controlar lo que hacían las contratas municipales, solo puso obstáculos y dijo que no. Pero no se tenemos que ir muy lejos. Insisto, no se trata aquí de elogiar el trabajo de Adrián Sánchez o el trabajo del señor Aranzana como presidente de la Comisión de Contratación. Es exigir al señor alcalde ser beligerante con la actitud del señor alcalde, que tiene secuestrada esa comisión y que no está permitiendo que efectivamente haya transparencia y se acabe con la turbiedad y el nepotismo y despotismo que hace gala el alcalde con su actuación. Yo, señor Muñoz, lo que le propongo como cláusula social es una cláusula que incluye el Partido Socialista en su programa electoral, que lo llama además un nuevo contrato social. Y esa cláusula social que yo le propongo, que es incluir una cláusula del propio Partido Socialista, bautizada bajo el número 84, que es potenciar la Comisión de Vigilancia de Contratación, que será presidida por un concejal de la oposición y cuyos acuerdos serán publicados. Llevamos 10 meses donde esa Comisión de Vigilancia de Contratación está presidida por el alcalde y ningún acuerdo es publicado. Podemos buscarlo más, que es incluir una instrucción con 300 páginas hablando de lo que deberíamos de incluir en los contratos. Pero yo voy a lo concreto, a lo básico y a lo que vamos a hacer este jueves y el siguiente, que es cuando se convocan los miércoles ahora, las comisiones de contratación. Y es que volvamos a la senda de la transparencia y de la legalidad admitida por todos, por un acuerdo político en el que el presidente de la Comisión de Contratación lo integra el concejal del principal grupo de la oposición. En estos momentos, le guste a usted o no, es Unión por Leganés. Nada, muchas gracias. Gracias. Señora Tienza. Sí, pues yo también fui presidente de una comisión de contratación. Y hubo una vez, sí, y luego volví, me echaron y volví, efectivamente, pero hubo una vez, sin que me hubiesen echado, que el alcalde anterior, Jesús Gómez, quiso presidirla y yo no puse ninguna objeción, ninguna. La presidió y se hizo el control que se tenía que hacer respecto de este asunto, que si mal no recuerdo era el contrato, que seguro que a usted le suena mucho, señor Delgado, el contrato de las vallas publicitarias. Entonces, pero se hizo ese control. Aun presidiendo el alcalde Jesús Gómez Ruiz, ese control se hizo. ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente de quién la presida, lo que hay que tener son iniciativas. Y desde que la preside el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, ningún grupo de la oposición ha presentado ninguna iniciativa de control. Ninguno. Ninguno. Unos porque no quieren ni siquiera sentarse. Ni siquiera sentarse, se levantan. Y otros, pues a lo mejor porque no han visto nada. Tan sencillo como eso, es decir, no han visto nada, ningún contrato que controlar. Y cuidado que aquí son importantes los términos, señor Muñoz. La mesa no controla. La mesa, en todo caso, propone la adjudicación. El único órgano de control de contratación se llama Comisión de Contratación. La mesa no sirve para eso porque es un órgano técnico, aunque asistamos los políticos que precisamente desde hace muchísimos años los gobiernos progresistas quisieron que las mesas de contratación se sentaran los políticos precisamente porque no hay nada que esconder, absolutamente nada que esconder
en la adjudicación de los contratos y esa transparencia así se demuestra. Señora Condés, me sorprende mucho que usted, siendo empleada pública, haga la afirmación que acaba de hacer, porque eso es engañar a los trabajadores de las empresas contratadas. Porque usted sabe, como yo, que no existe posibilidad legal de subrogación de los trabajadores si no han pasado un proceso selectivo. Si nosotros municipalizamos un servicio, si decidimos municipalizar un servicio, hay que sacar todas esas plazas a concurso oposición. Efectivamente, igual que la del arquitecto, exactamente igual que la del arquitecto, a concurso oposición. Y podrán ganarla o no. Y eso hay que dejarlo claro. Y no engañar a los trabajadores diciendo que existe posibilidad de subrogación. Y luego ustedes también van diciendo otro nuevo invento, que es decir, ustedes dicen, bueno, pues hágase con la empresa municipal del suelo o créese una empresa municipal AZOC. Siguen siendo empleados públicos y les siguen teniendo la misma normativa que el resto. Y entonces me sorprende mucho que usted haga esa afirmación tan valiente, porque eso usted lo que está haciendo, señora Condés, es engañar a los trabajadores de las contratas. Hay que decirles la verdad. Queremos la municipalización. Hay que ser valientes. Si quieren defender la municipalización, defiéndanla con todas las consecuencias. Con todas, pero explíquenselo a los trabajadores. No les engañen. Y luego no digan de verdad, yo cuando digo las cosas, las digo y me gustaría que mis frases no se cortaran. Porque he hablado de menor coste y he añadido menor coste económico y social, los dos, no uno solo. Y hay que tener en cuenta tanto los costes sociales como los costes económicos. Y los gobiernos progresistas de esta ciudad, con diferentes contratos, han demostrado que primamos el coste social, porque cooperativas han trabajado para este ayuntamiento durante muchísimos años, porque era el sistema que nosotros defendíamos. Y, señor Muñoz, no es verdad que durante estos 2 años se hayan dado a las más económicas, a las más baratas. Es que no es verdad, señor Muñoz. Y usted está en las mesas y lo ha podido comprobar. Cómo incluso a empresas que no cumplían las condiciones las hemos excluido siendo la oferta económica más barata. Porque lo que tenemos es que garantizar 2 cosas, y una de ellas es precisamente el cumplimiento de los convenios colectivos. Finalizo diciendo y precisando, aunque ya se lo expliqué en su lugar, que usted, respecto del pliego de la Ciudad Deportiva La Fortuna, ni sabe cuál va a ser la oferta económica final, ni sabe tampoco qué empresa va a ser, al igual que el resto. Todavía no lo sabemos. Entonces, no podemos decir si faltan o sobran 8.000 euros. Eso, señor Muñoz, es demagogia. Gracias, señor Muñoz. 1 minuto para cerrar el debate. Es cierto que desconozco qué empresa se va a quedar con el servicio. A mí lo que me preocupa es que parece que usted sí que la conoce. Esto es lo que realmente me preocupa, señora Atienza. Solo hay que sumar y restar, señora Atienza. No es un cálculo tan complicado, hay que hacer los deberes. 101 es más que 100 y 8.000 euros que sobran del precio de las horas extras, pues es algo que usted tendrá que justificar, pero jamás lo va a hacer. Yo sé que cuenta con la mayoría suficiente en dicha mesa como para que las cuestiones que usted no está interesado sigan hacia adelante. Creo, señora Atienza, que además, mire, creo que sí que hay fórmulas jurídicas para subrogar. Yo no estoy de acuerdo, y lo voy a explicar luego, pero sí que hay fórmulas jurídicas. Aquí ha estado mucho tiempo gobernando PSOE Izquierda Unida y las empresas de los familiares los hemos municipalizado, ¿verdad? Porque es un discurso que la izquierda lleva mucho tiempo diciéndola, pero cuando estabais gobernando con Izquierda Unida se municipalizaban las empresas de la pareja del coordinador general de Izquierda Unida, la persona que aludía antes. Y sabe que al final en este ayuntamiento uno puede ser jefe sin pasar ni una sola prueba objetiva. O sea, se puede subrogar, se puede enchufar y además se puede ascender a dedazo, que es lo que han hecho ustedes. Luego se pelean con ellos y nos enteramos de estas cosas, pero aquí se ha enchufado y se ha promocionado a personas que en ningún momento tendrían que haber sido promocionadas. Señor Delgado, creo que no me ha entendido. No es lo mismo contratar con la más barata que contratar a la empresa que tenga el mayor número de indefinidos entre sus trabajadores y trabajadoras. Creo que eso es una medida importante. No es lo mismo contratar con la más barata que contratar con aquellas empresas que mejoran el convenio colectivo.
No es lo mismo contratar la empresa más barata que contratar aquella empresa que potencia la conciliación de la vida laboral y personal. Yo creo que las cláusulas sociales son profundamente beneficiosas para la ciudadanía. Decía antes que el Ayuntamiento de Leganés se gasta 66 millones de euros más el capítulo de inversión. Es mucho dinero. Y si conseguimos que no haya contratos, como ha habido de gente trabajando para el Ayuntamiento, de 600, 700, 800 euros, fundamentalmente en la limpieza, pero no exclusivamente, si conseguimos evitar eso, también estamos consiguiendo que haya personas que pueden consumir en la tienda de la puerta de su casa, porque consiguen tener más dinero que no solo el exclusivo necesario para pagar el alquiler y para pagar los gastos imprescindibles. Creo que son medidas beneficiosas y que con el dinero público, sin gastar mucho más, se pueden hacer cosas. Lo que pasa es que usted y yo tenemos la desgracia de tener un Gobierno que no ha querido moverse ni una sola coma de lo que hacía el Partido Popular. Pero el Partido Popular lo hace por principios. A ellos les da absolutamente igual la pobreza. Señor Muñoz. A ellos les da absolutamente igual la pobreza, pero a nosotros no. Creo que estamos aquí, entre otras cosas, para combatir la pobreza y para garantizar mejoras en los servicios públicos, que convendremos todos que son bastante deficientes, y también estamos para apoyar que la gente viva un poquito mejor, mejorando sus condiciones laborales. Es deprimente que con el dinero del Ayuntamiento se hagan las barbaridades que se está haciendo. Por eso nos parece positivo que el Partido Socialista acepte esta moción y nos parece bien que la quiera aplicar. Y lo que pedimos es que en todos los órganos de contratación se hagan cursos y se informe a la gente de cómo tenemos que hacer las cosas bien. Y es verdad que habrá que poner mucho trabajo en vigilar para dónde va este Gobierno municipal, pero precisamente si no tenemos esta moción, poco podremos exigir. Por eso agradecemos su voto a favor. Muchas gracias. Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? Queda aprobada. No, votos en contra, perdón. Abstenciones. 6 abstenciones. Queda aprobada la moción. Pasamos a la